Hola, hola, hola chicos, buenas tardes, gusto saludarles como siempre. Les recuerdo que este es el último día con ejercicios de la fase 2, semana 1, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es números primos y compuestos. Después de esta semana pues vamos a entrar a una semana de vacaciones y hasta el martes de Pascua regresamos, ¿verdad?, a las clases normales. Es decir que estaríamos regresando el martes 6 de abril, ¿verdad? Estaríamos iniciando otra vez las clases. Espero que completen sus actividades si tienen pendientes y realicen las actividades que corresponden a esta semana. Por ejemplo, en esta clase tenemos la clase 3.3, números primos y compuestos. Aquí hay un ejemplo completamente resuelto en el que usted debería, ¿verdad?, de hacer esta tabla, pero ya está resuelto, por lo tanto lo vamos a dejar para la lectura nada más. Usted debe leer. Tenemos los números del 1 al 20. Entonces nos da un recuadro en blanco donde debemos escribir sus divisores, ¿verdad? Y luego vamos a la solución. Vemos nosotros acá los divisores que tiene 1, los divisores que tiene el 2, los divisores que tiene el 3, los que tiene el 4, los que tiene el 5 y así sucesivamente hasta llegar al 20. Vemos todos los divisores que tiene el 20, por ejemplo, ¿verdad? En el literal A nos dice qué números tienen solo dos divisores. Entonces usted cuenta acá. Es el 2 solo tiene dos divisores, el 3 también solo tiene dos divisores, el 5 también solo tiene dos divisores, el 7 también, el 11, el 13, el 17 y el 19, ¿verdad? En estos números del 1 al 20 solo son esos números los que cumplen con tener dos divisores. El literal B nos dice qué números tienen más de dos divisores, más de dos. O sea, aquí tenemos el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, 16, 18 y 20. Todos esos tienen más de dos divisores. Si ustedes los ven, por ejemplo el 12, miren el 12, ¿cuántos divisores tiene el 12? Aquí tenemos los divisores del 12, tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Tiene 2, 4, 6 divisores tiene el 12. Entonces ahí vemos esas dos diferencias. Vemos los números que solo tienen dos divisores y vemos los que tienen más de dos divisores. Ahí en la solución, ¿verdad? Ahora me voy a la conclusión. ¿Por qué hicimos esta tabla? Porque esta tabla nos va a ayudar a aclarar el tema de números primos y números compuestos, ¿verdad? Ahora vamos a la conclusión. En la conclusión dice, a los números que tienen solo dos divisores, el 1 y el mismo número, por ejemplo acá, ¿verdad? El 7 tiene dos divisores nada más, el 1 y el mismo número que es el 7. A esos números dice que se les llama números primos. Entonces, los números primos solamente tienen dos divisores. ¿Quiénes son esos dos divisores? El 1 y el mismo número, ¿verdad? Esos son los dos divisores que tiene. Si eso se cumple, significa que tenemos números primos, que a eso les vamos a llamar números primos. Entonces veamos acá quiénes tienen dos divisores. El 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo, el 7 es un número primo, el 11 es un número primo, el 13 es un número primo, el 17 es un número primo, y el 18 también es un número primo. ¿Por qué? Perdón, el 19. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos divisores, ¿verdad? Ahora vamos siguiendo con la conclusión. Dice la conclusión, los números que tienen más de dos divisores se llaman números compuestos. Si tienen más de dos divisores, entonces se va a llamar número compuesto. Ejemplo de estos números son los del literal B, es decir, los que tenemos acá. Por ejemplo, estos números vemos que tienen más de dos divisores, ¿verdad? Por ejemplo, el 6, mire cuántos divisores tiene. Por ejemplo, el 10, mire cuántos divisores tiene. Por lo tanto, si tiene más de dos divisores, lo vamos a llamar números compuestos, ¿verdad? Ok,
Y acá hay un punto importante, este punto anótelo por ahí por favor, en su cuaderno en letras grandes enmarcado. Dice acá, el 1 solo tiene 1 como divisor, es decir, solo tiene un número como divisor y es la unidad. El 1 no es un número primo ni tampoco es un número compuesto. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, ¿verdad? Por lo tanto, por eso pido que no me vaya a confundir o no me vaya a decir en ningún momento, a partir de ahora, que el número 1 es un número primo, porque no es cierto. El número 1 no es ni primo ni tampoco compuesto. Ok. Luego tenemos acá un ejemplo en el que se muestra una tabla enumerada del 1 al 100. Vean acá, el primer número es 1 y el último es 100. Dice el literal A, determina todos los números primos hasta el 100 utilizando esta tabla, ¿verdad? A esto se le llama así, criba de Erastóstenes. Así se le llama, ¿verdad? Entonces, usted va a comenzar a marcar acá, utilizando, ¿verdad?, la indicación, cuáles son los números primos que hay en toda esta tabla. Y entonces vemos la solución y aquí se ha ido marcando, ¿verdad?, los que son primos. Bye. Primero comenzamos, ¿verdad? El 1 no es primo, se tacha. El 2 es primo, entonces el 2 lo encerramos en un círculo, ¿verdad? Lo que está en un círculo es primo. El 3 está en un círculo, también es primo. Luego el siguiente número sin tachar es 3 y es primo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven ahí, todos los que están en un círculo son los primos, ¿verdad? Y bueno, y así podemos ir viendo ahí diferentes situaciones. Ahora me voy a ir al ejercicio 1 del libro de texto. Vamos a resolver el ejercicio 1 del libro de texto. Solamente me dice, clasifica los números en primos y compuestos. Me da una listita de números y me está pidiendo que los clasifique. Estos números dice que los clasifique en primos y compuestos. Entonces, para la solución, lo único que voy a hacer es que escribo primo, ¿verdad? Escribo primo. Voy a escribir acá primos. Y voy a escribir cuáles son primos. Los números primos son de esa lista que tengo acá. Los números primos de esa lista son el 5, el 23, el 31, el 41, el 47 y el 53. Solo estos números son los primos, ¿verdad? De esta lista que estamos viendo acá, solo estos que acabo de escribir son números primos. ¿Por qué? Porque solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles? Ellos mismos, el mismo número y el 1, ¿verdad? Ahora voy a escribir los números compuestos. Los números compuestos de esa lista de números solamente es el 9, el 21, el 26, el 27, el 30, el 33, el 36 y el 49. Y ahí están todos los números que tenía en esta lista. Están clasificados. En un espacio, en una parte están los primos y en la otra parte están los números compuestos. Repito, los números primos solo tienen dos divisores, y los números compuestos tienen más de dos divisores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no debemos perder de vista en la clase de este día, que solamente vamos a clasificar, vamos a escribir cuáles son primos y cuáles son compuestos. ¿En base a qué? En base a lo que dice la conclusión. Ahora vamos al cuaderno de ejercicios.
En el cuaderno de ejercicios les presenta, mire, un ejercicio exactamente igual al que acabamos de resolver, y con este ejercicio estaríamos finalizando la semana 1 de la fase 2. Bueno, espero que usted finalice sus actividades, entregue actividades si tiene pendientes y se vaya tranquilamente a vacaciones, ¿verdad? Y como les digo, regresamos nuevamente a clases hasta el 6 de abril o martes de Pascua.